Los llamados controles de tiempo, no, los llamados controles de tiempo de la ruta de transporte público de Ibagué desaparecerán. Todas las busetas tendrán que contar con un sistema de GPS, con el cual se llevará el registro y control de cada vehículo. Se hacen unas geocercas y con las geocercas lo que se mira es que las busetas o cada buseta pase por cierto punto y esté marcando cierta hora. El secretario de Movilidad, César Yáñez, dijo que de esta manera se tendrá un control estricto y exacto del cumplimiento del servicio. Todos los que hemos montado en buseta sabemos cómo se maneja esto. Todos los que hemos montado en buseta sabemos que en muchas ocasiones lo que más nos disgusta es que nos subamos, vamos con el tiempo exacto y anden despacio en la buseta. Y de un momento a otro lo llevan a uno arrebatado. Eso no lo podemos permitir. Y sobre todo cuando llegan al control, sabemos también qué puede suceder allí. Se espera que con esta medida se pueda garantizar un mejor servicio público en la ciudad. Con la tecnología, ¿qué es lo que nosotros queremos? Garantizar un buen servicio. Y mire que de las 7 empresas, 6 estuvieron de acuerdo con esta modalidad, estuvieron de acuerdo con la implementación de los GPS. A la fecha se están realizando las primeras pruebas para la implementación de este sistema. Del 1 de agosto nosotros comenzamos a hacer la utilización de los GPS. Se espera que para mediados de septiembre todas las busetas cuenten con el sistema de GPS.